Hola, buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Qué alegría poderles tener nuevamente con nosotros. Bienvenidos a este tiempo con Dios. Es un tiempo de reflexión de la palabra, un tiempo de oración, un tiempo de alabanza. Porque recuerde usted que uno de los principios para el crecimiento en la vida espiritual es pasar tiempo con Dios. Espero que hoy hayan tenido un día muy bendecido, un día allí en familia, un día para exaltar el nombre del Señor. Recuerde que hoy es el día del Señor y para el Señor. Y mientras más hermanos y amigos se unen a esta transmisión, voy a invitarles que tomemos tiempo precisamente para orar a Dios, para invocar su nombre, para buscar su rostro. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos a través de estos medios, oh Señor. Gracias porque tu palabra corre, Señor, y es glorificada. Señor, y tú la envías con un propósito. Ella no vuelve, Señor, a ti vacía, Señor. Señor, y esa palabra en esta tarde, Señor, liberta vida, rompe cadenas, Señor. Esa palabra, Señor, trae sanidad, edifica, Señor. Esa palabra, Señor, de la gloria, Señor. Padre, aumenta la fe en tu pueblo, la fe, Señor, en tus hijos, Señor. Señor, gracias. Disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu consejo, para recibir, Señor, tu ordenanza, tu mandamiento, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor, para alabarte, para exaltarte, Rey de la gloria, Señor. Gracias por cada familia, por cada hermano, hermana, Señor, por cada niño y joven, Señor, que tú les permites, Señor, en esta tarde, oh Dios, estar en esta transmisión, Señor, de la gloria, Señor. Padre, oh Dios, tú tienes una bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Tú sabes de qué hay necesidad, Señor, y dice tu palabra, Señor, que aún antes de que hayamos pedido, Señor, de que hayamos clamado, oh Rey de la gloria, Señor, tú nos has respondido, Señor. Señor, gracias, oh Dios, estamos confiando, Señor, en ti, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestra esperanza, Señor de la gloria. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor, en medio de esta adversidad, en medio de esta prueba, Señor, en medio de estas circunstancias, Señor de la gloria. Padre, gracias, oh Dios, porque nos enseñas a confiar en ti, Señor. Señor, y en verdad que hoy tenemos que reconocer, Señor, que hemos visto, Señor, tu mano, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Oh Dios, tu bondad, Señor de la gloria, Señor. Padre, gracias, oh Dios, porque es ahí en medio de la adversidad, Señor, donde tu pueblo se está ensanchando, Señor. Señor, y a ti sea toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Y les invito, amados hermanos y amigos, que en esta tarde nos unamos a alabar, a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. El mundo le canta al despecho, le canta a la tristeza, a la depresión, al dolor, pero nosotros le cantamos a aquel que venció la muerte, que se levantó de la tumba, que despojó los principados y las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Bendecimos ese nombre que es dado a los hombres, en el cual hay salvación. Así que únase y vamos juntos a glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Qué bueno es nuestro Dios, que nos sostiene en sus brazos eternos. Él es el que nos dice que no temamos, porque aunque pasemos por las muchas aguas, estas no nos van a negar.
que aun cuando pasemos por el fuego, este no arderá en nosotros. Él ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor. Nada nos separará de tu amor, que es en Cristo Jesús. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, Tú eres fiel. tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy Hasta el final. hasta el final. Te adoramos, Señor. Bendecimos, oh Dios. ¿Quién tenemos sino solo a ti, oh Dios? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde
llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, te puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que nos sostienes, Señor. Tú que estás con nosotros en el día malo, Señor. Tú que amas al justo, Señor, que levantas al que ha caído, Señor, que nos has sacado del lodo cenagoso, oh Dios. A tu nombre clamaré, En ti mis ojos, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. oh sí, y allí donde usted está, alábele, bendígale, porque Él es el que le sostiene de su mano derecha. Es por Él que estamos en pie. Es por Él que no hemos sucumbido, aleluya. El que nos guarda, el que nos ha protegido, el que nos ha dado alas como de águila para volar, el que nos ha dado una nueva oportunidad, el que ha perdonado todos nuestros pecados y los ha echado tras sus espaldas y no se acordará más de ellos. Señor, gracias en esta tarde, Señor. Tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro todo, Señor. Y reconocemos, oh Dios, que sin ti, Señor, nada seríamos. Sin ti, Dios, todo nos faltaría, Señor, de la gloria a ti, nuestro reconocimiento, Señor, y toda nuestra gratitud por siempre, bendito Dios. Gracias. Y le invito en esta tarde a que vayamos a la enseñanza de la palabra. Dice allí las Sagradas Escrituras que la exposición de su palabra alumbra nuestra vida. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, traer luz, irradiar luz sobre nuestro entendimiento. Y la enseñanza de hoy la he titulado Un corazón perdonador. Y para ello vamos a estar allí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y tengo que confesar que es una de las historias que a mí más me fascinan y más me llama la atención en la palabra de Dios. En sí que la vida de Eliseo es bastante extraordinaria, es una vida que me llama la atención en cuanto a lo que Dios hace en la vida de alguien. Y quisiera hablar en esta tarde acerca de la oración, acerca de la intercesión, acerca del perdón. Porque una de las cosas que más atrasan, que más frustran en la vida espiritual, que traen retraso, que impiden el crecimiento, es la falta de perdón. Y tenemos que reconocerlo tristemente, que en muchos lugares, muchas congregaciones, hay creyentes, hay cristianos de años, escuche esto, de años, que se niegan a perdonar, que se niegan a dejar esa amargura, a dejar
ese resentimiento, a dejar esas heridas, esas ofensas. Y sabe que esto lo que ha hecho es traer estancamiento. Así que préstele atención, por favor, en esta tarde a la enseñanza. El título que encontramos allí en la Biblia es Eliseo y los sirios. Y dice la palabra del Señor así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y se fue, y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y de carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme. Y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuélvanlos a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y es una historia bien interesante la que en esta tarde leemos en la Escritura, porque la Biblia nos narra esta historia en un contexto de guerra entre Siria y el pueblo de Israel. Y es interesante la manera como Dios establece a este profeta. Él fue un profeta intercesor. El profeta Eliseo es un intercesor en todo el sentido de la palabra. Dios lo colocó en medio de una brecha, y no era cualquier lugar, era en medio de fuego cruzado, porque había guerra, porque eran momentos difíciles. Y quisiera recordarles que uno de los propósitos más grandes de la intercesión es destruir la enemistad,
es reconciliar los corazones, es reconciliar las relaciones. Muchos pensamos que la intercesión es solamente echar fuera al diablo y písale la cabeza. No, la intercesión es mucho más que eso y es reconciliar, sí, reconciliar relaciones, reconciliar corazones, reconciliar vínculos que se han perdido. Eso es la intercesión. Y claro que sí, destruir las obras del diablo, destruir la carnalidad humana. Trabajar en la reconciliación es algo muy importante y es algo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Usted y yo como creyentes no nos podemos dar el lujo de estar peleados, de estar enemistados, de no hablarnos con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos o con las personas que nos rodean. La vida está llena de conflictos. ¿Y sabe qué? ¿Qué es la vida? La vida es lidiar con esos conflictos. Y es en esos conflictos donde aparece mucha carnalidad, donde se evidencian muchas obras de la carne. Y présteme atención, por favor, porque cuando damos lugar a esas enemistades, le estamos dando un espacio muy grande al enemigo. Y sabe que cuántos creyentes están en derrota, cuántos creyentes están estancados porque están en enemistad, porque le han dado lugar a algo que se llama amargura. Y sabe que Dios le habla en esta tarde, tal vez a muchos, de que tienen que vencer un legado de amargura que hay en su corazón, que hay en su vida, porque la amargura nos va a estancar. La amargura, en lugar de traer victoria, va a traer destrucción y derrota a nuestra vida. Y sabe que en la Escritura encontramos muchas historias, y son historias tristes, de hombres, mujeres que tenían un llamado de Dios, pero que por la amargura, por la enemistad, vieron cómo su propósito se frustró. Y hay muchas historias así en la Biblia. Un ejemplo de ello es la historia de Saúl, la apostasía de Esaú. Esaú tenía un llamamiento tremendo y todos conocemos que él terminó negociando su primogenitura. Pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Por la amargura. Él decidió, a causa de la amargura, rechazar algo grande que Dios tenía para su vida. Pero no es el único. También está la historia de Absalón, y esta historia sí que es bien triste, porque sabe que por causa de la amargura de Absalón contra su padre, terminó muerto. Claro, su corazón se llenó de amargura contra su padre por una injusticia que habían cometido contra su hermana. Ella había sido violentada sexualmente. David no hace nada y Absalón decide tomar venganza por su mano. Y sabe que esta amargura lo llevó por un camino altamente destructivo y terminó siendo asesinado. ¿Sabe que la falta de perdón no es ningún juego? Porque cuando usted y yo nos negamos a perdonar, nos vamos a convertir, escuche esto, en 10 veces peor de la persona a la que no perdonamos, o en 10 veces peor a lo que nosotros nos hicieron. ¿Qué hizo Absalón? Absalón violó a 10 concubinas de su esposo, de su padre, perdón. Si no perdonas, serás 10 veces peor que a tu agresor o lo que te hicieron. También tenemos otra historia, y es la historia de la rebelión de Coré contra Moisés. Y todos conocemos el trágico final, no solamente para Coré, sino para todos los que se le unieron, para sus familias. Y dice la Escritura que ellos descendieron vivos al Seol. Y vemos en Coré un espíritu de amargura, por lo cual se rebeló contra la autoridad de Moisés. Y quisiera recordarles que la amargura es algo muy delicado y altamente destructivo. Sabe que muchos matrimonios lamentablemente están marcados por la amargura, porque de pronto él vendió el carro y no le consultó a ella, porque él le fue infiel, y bueno, hay muchas situaciones.
por la cual el corazón se llenó de amargura y han pasado los años y los años, pero nunca se ha sanado eso y vemos matrimonios que solamente están ahí de apariencia, no más. ¿Sabe que la amargura, discúlpeme el término que voy a usar, entontece a la persona? La amargura viene de un término que nos da a entender de tomar agua envenenada. Una persona amargada, lo que nos quiere decir el origen de esta palabra, es que aquella que está continuamente tomando agua envenenada. Es como, o nos sugiere también estar ingiriendo agua contaminada. Sabe que la Biblia dice que si usted y yo no perdonamos, nosotros nos estamos tomando ese veneno. Alguien dijo, no perdonar es como tomarse un veneno esperando que otra persona se muera. Eso es la falta de perdón. Y una de las principales armas del enemigo es la amargura. Y la amargura hace que las personas tengan vidas infelices, vidas frustradas, vidas sin esperanza. ¿Y sabe cómo se manifiesta la amargura? La amargura se manifiesta porque la persona que tiene amargura en su corazón constantemente está hablando mal de los demás, habla mal de todo el mundo, constantemente habla mal de X situación. Es que su papá, mírelo cómo es. Pero la hermana fulana. Es que el pastor. Es que mi papá. Es que... Y constantemente. Y medite usted vive hablando mal de los demás. ¿Es usted un especialista en encontrarle los defectos a los demás? Y estar ahí hablando mal. Pues sabe que eso revela que hay amargura en su corazón. La persona amargada se conoce porque es aquella que no es dada a la reconciliación. ¿Qué tal yo perdonar? ¿Qué tal yo saludarle? No, que venga él y me pida perdón. ¿A mí qué me interesa que no me salude? Y lamentablemente los templos estaban llenos de personas así, las congregaciones así, ni se saludaban, se miraban mal. Préstele atención. ¿Y sabe qué? Maquillan eso con una falsa indignación. Es que me indigna. Es que el celo del Señor, ¿cómo es posible que haga esto, que haga lo otro? Y déjeme decirle que hay que saber lidiar con la ira, porque lo que produce la amargura es la ira. Usted tiene que saber lidiar con la ira y si no va a producirle amargura. Sí, la Biblia dice, enojaos, airaos, pero no ¿qué? Pequéis. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Sí, usted se puede airar, claro. Pero usted no puede estar enojado siempre. Usted no puede estar siempre de mal genio, siempre molesto. Escuchaba hace algún tiempo a un conocido predicador y decía, nosotros debemos ser duros de ofender. Y lamentablemente muchos creyentes fracasan en ello. Cualquier cosa los hiere, cualquier cosa les molesta, cualquier cosa les da ira. No me saludaron, no me tuvieron en cuenta, no me llamaron. Pero ojalá que con la ayuda del Espíritu de Dios podamos llegar a ese nivel de ser duros de ofender. Y yo he contado este ejemplo muchas veces y voy nuevamente a narrarlo. Y de alguien que aprendió mucho ha sido de mi esposo. Y sabe que sí, se molesta, a veces, no tanto, pero llama la atención y aquí no ha pasado nada. Él no dura 2-3 horas enojado, él no dura 8 días enojados porque ¿cuántos esposos ya hasta cama se separaron? Llevan 8-15 días que no se saludan, no se cruzan la palabra, no se miran a los ojos. No, oiga, esos son puertas que le damos al enemigo. Hay que lidiar con ese enojo para que no se llene nuestro corazón de amargura. ¿Sabe que usted y yo debemos procurar siempre estar en paz con los demás? ¿Sí? Se lo repito,
debemos procurar estar en paz con los demás. ¿Y por qué? Porque escuche esto, la paz es un arma espiritual, ¿sí? Como lo está escuchando en esta tarde. La paz es un arma espiritual, la paz es un arma de guerra. Y usted dirá, ¿qué contradicción es esta? No, no es ninguna contradicción. La paz es un arma que se utiliza en la guerra, es de lo más ofensivo, es de lo más defensivo que hay. ¿Y sabe por qué? La Biblia dice, el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo la planta de nuestros pies. No dice el Dios de guerra, el Dios de ira, el Dios de enojo, no. Dice el Dios de paz. En breve aplastará a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Y aquí viene algo interesante. Entonces con la paz hacemos guerra. Sí, Señor. Pero préstele atención porque la amargura aplastará la paz. La amargura le quitará esa arma de guerra tan poderosa como es la paz. Y es con la paz, escúcheme, esposo, esposa, hijos, es con la paz con la cual usted va a aplastar la cabeza de Satanás. Ay, yo pensé que, discúlpeme el término, alegando, gritando, poniéndome colérico, botando las cosas, rompiendo los pocillos, como iba a vencer. No, Señor, es con la paz que usted aplastará a Satanás. Es con el perdón que usted aplastará la cabeza del enemigo. Usted dirá como que me equivoqué de transmisión, mejor voy a otra. Y ahorita pues qué facilidad que hay, no se vaya, porque seguramente esta palabra es para su vida. Escúcheme, la amargura nos ciega, la amargura no nos deja perdonar. Pero ¿sabe que en la cruz es donde vemos que la paz, el perdón es un arma de guerra terrible? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué fue la oración de Jesús al Padre? Señor, aniquílalos, micropulverízalos por lo que me están haciendo. Señor, toma venganza, que les caiga un rayo aquí encima, que sepan que conmigo no se meten. ¿Esa fue la oración de Jesús? No, de ninguna manera. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremendo es esto. ¿Cómo ganamos esta batalla espiritual? Perdonando. ¿Cómo somos más fuertes, más efectivos en este conflicto? Perdonando. Y sabe que el poder perdonar, si usted es una persona que perdona, revela dos cosas. Uno, que usted está llevando una vida crucificada. Y recuerde que en todos estos domingos sí que Dios nos ha hablado de la vida crucificada como el estilo de vida del cristiano. Y dos, si usted es una persona que perdona, manifiesta que es una persona que ama, porque ahí se revela cuánto amamos, cuando nosotros perdonamos. Amén. Y sabe que cuando la persona lleva ese estilo de vida del perdón, una vida crucificada, porque muchos sabemos que el perdonar a veces no es tan fácil. Son personas que tienen dominio propio, que tienen control. Y esto es algo que viene de Dios, es una capacidad que Dios nos da. Y es ahí cuando vamos a prevalecer en la batalla. ¿Por qué tantos creyentes derrotados? Sí, Señor, por no perdonar, por estar amargados. Si pudiéramos resumir la muerte de Jesús en una sola palabra, esa palabra sería perdón. Y sabe que el perdón es bien importante en nuestra vida, porque acarrea, escúcheme esto, más autoridad espiritual a nuestras oraciones. Recuerde que dije que íbamos a hablar un poco de intercesión, de oración, y quiere usted que su oración tenga autoridad, sea una persona que perdona. Porque el perdón es uno de los mayores secretos de la autoridad espiritual en la vida de oración, en la intercesión. Porque hay muchos intercesores en las iglesias con amargura y perdón. Señor, que les caiga un rayo. Señor, que no vuelvan a la iglesia. Señor, que trasladen al pastor para que sepa por qué no me sale. Y lamentablemente hay muchos intercesores así.
Y esas oraciones no tienen ningún poder, no tienen ningún respaldo. Porque hay dos características en la vida del intercesor, de aquel que se llama intercesor. Uno, oiga, que con el amor cubre multitud de faltas. Y dos, ha llegado a la gente, a las personas. Si usted no está perdonando, usted está perdiendo un arma para vencer en esta guerra. Y qué interesante es esto, ¿verdad? El perdón es un arma táctica, es un arma de defensa, es un arma ofensiva. Qué importante es esto. Y escuche esto y ojalá lo grabe. Cuando nosotros no perdonamos la ofensa, nos estamos colocando en el territorio del enemigo. Cuando usted no perdona eso que le hicieron, automáticamente usted se está colocando en el terreno de Satanás. Y sabe que las ofensas es como aquellas bebidas que se van fermentando con el paso del tiempo. Aquí en Boyacá se conoce, discúlpeme los términos, pero así son, chicha, guarapo, y entre más tiempo se les da, más se fermentan y más se ponen terribles. Así pasa con las ofensas. Entre más tiempo usted las deje, más fuertes se van a volver. Entre más rápido trate una ofensa, más rápido será o más fácil será lidiar con ello. Y les cuento algo a manera personal. Si hay algo a lo que le presto atención es a eso, a dejarme ofender, a no perdonar, a dejarme resentir, porque eso estanca la vida espiritual. Y sabe que muchas veces hay cosas que me molestan, hay cosas que tal vez me hieren, hay cosas que tal vez, aunque he procurado que nada me ofenda y ser dura de ofender, a veces hay cosas que me ofenden. Pero voy a la presencia de Dios y ahí le derramo mi corazón y oro y digo, Señor, esto me ofendió, esto me hirió, esto me molestó, esto me dio ira, pero yo no me puedo quedar con eso porque la que va a salir perjudicada va a ser esta servidora. Yo no sé qué anestesia usará el Señor, no lo sé. Pero sabe que cuando he hecho esto, me he levantado y he podido ser libre de eso. Y puedo ver a la persona con libertad y puedo saludarle sin ningún fingimiento, sin ninguna hipocresía. Póngale atención, usted tiene que lidiar con esas ofensas, usted tiene que prestarle atención a esa falta de perdón, usted tiene que sanar con la ayuda de Dios esa amargura, ese resentimiento, y si no, va a estar estancado, su oración no va a tener ninguna autoridad, su oración no va a tener ningún poder. Si usted está orando por su esposo y está herida, está ofendida, Señor, que le caiga un rayo, Señor, trátalo, Señor, que... ¿Ve? ¿Y cuántas oraciones del pueblo de Dios son de esa manera? Y hoy vamos a ver el corazón de un intercesor como lo fue el profeta Eliseo. Recuerde usted, si no lidiamos, si no perdonamos la ofensa, nos estamos colocando en territorio del enemigo. Y es ahí donde su oración pierde autoridad. Debemos tratar con la ofensa. Y repito, debemos ser duros de ofender. Pero es triste a veces ver que en los creyentes falta ese carácter. Se hieren porque no los miraron, se hieren porque no les hicieron, aquello, lo otro. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. ¿Sabe por qué es tan importante el perdón? ¿Por qué es tan importante tratar con la ofensa? Porque la oración va ligada a ese espíritu de perdón y a ese espíritu de reconciliación. Y sabe que esto me hace pensar que lamentablemente a veces no somos más sino gente religiosa. A veces las iglesias se llenaban de esto, gente que oraba, clamaba, echaba afuera al diablo, pero resentidos, amargados con todo el mundo. Dice alguien, oiga, parece que los hubieran bautizado en limón, agrios, ácidos, amargos, perdóneme el término, mala leche muchas veces, porque en eso se revela. Y sabe que cuando nosotros no tenemos un espíritu de perdón y de reconciliación, esto afectará las decisiones que tomamos.
Muchas decisiones van a estar inspiradas por la amargura. No, yo ya no le doy más oportunidad, que se largue, que se vaya. Ahí le saqué la maleta, ahí le saqué, discúlpeme el término, los chiros, que se vaya. No lo aguanto más, no lo soporto más. Me voy de la iglesia, me voy de esta congregación. Ya no lo voy a seguir en la transmisión. Ahora puedo escoger al que quiera. Y sabe que muchas de esas decisiones están inspiradas por la amargura. Es que se predica mejor. Es que allí el culto dura menos. Es que allí se cantan bonito. ¿Sabe que todo eso nos lleva a revisarnos? ¿Será que hacemos eso por amargados? Recuerde que nuestra pauta para hacer las cosas debe ser que le demos la gloria a Dios. No volviste a estar en esa transmisión, pero es para la gloria de Dios. No hay problema. Acuérdate, para la gloria de Dios. Y sabe que cuando tomamos esas decisiones inspiradas por la amargura, no nos damos cuenta que tomamos un camino errado. El perdón nos libera. Escuche, sí, el perdón libera. Si hay algo liberador, es el perdón. Si hay algo que libera tu vida, es el perdón. Y sabe que cuando perdonamos, permitimos que Dios tome nuestra causa. Allá no estamos, Señor, tuya la venganza, Señor, que ascuas de fuego se amontonen, Señor, que sepan que conmigo no se meten. No, si usted es de los que ora así, arrepiéntase y perdone más bien, amén. Pero si perdonó, usted se libera, ya no le importa. Si usted perdonó, entonces Dios dice, déjame que este asunto es mío. Acuérdese que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con la lectura que hemos hecho en esta tarde? Tiene que ver mucho, porque en Eliseo vemos a un intercesor con un corazón perdonador, con un espíritu de reconciliación. Y sabe que esta lectura está en un contexto de guerra entre Asiria contra Israel. Y Asiria constantemente tiende emboscadas a Israel. Pero Dios empieza a hacer algo tremendo. Y es a revelarle esas emboscadas, a revelarle esos intentos del enemigo a Eliseo. Y empezó Eliseo a advertir al rey de Israel. Y esto pasó varias veces. ¿Sabe que una vez leí algo que me llamó la atención y era esto? Eliseo llegó a ser el arma más poderosa que tuvo Israel en su tiempo. Y ojalá usted sea el arma más poderosa que tiene esta nación, que tiene su familia, que tiene su iglesia, que tiene su congregación. Imagínese Dios revelándole, no vayan allá, no vayan acá, mire que el enemigo planeó esto, mire que el diablo les va a emboscar allí, mire que el diablo va a hacer esto, ojo, ojo, ojo. Eso sería maravilloso, ¿cierto que sí? Mire, lo dice aquí en el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, ¿no me lo declararéis? Vosotros, ¿quién de los nuestros es el rey de Israel? El rey se turbó porque sus planes no estaban funcionando. Él piensa que hay un espía entre su ejército, que hay un espía entre sus hombres. Y él ignoraba que Dios, esto es tremendo, Dios le revelaba al profeta Eliseo lo que el rey hablaba en su cuarto, allí en sus cámaras, allí en ese lugar secreto. Y sabe que cuando alguien le manifiesta al rey, dice en el versículo 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Qué bueno, no es que el hermano tal está en esa congregación, no, el hermano tal es el padre de esa casa, está en esa familia. Qué maravilloso, y no el que armó el problema, dicen, armó, qué rollo, ¿cierto? Y dice acá, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas.
en tu cámara más secreta. ¿Sabe que el rey se enfurece por eso y lo manda a prender y envía un gran ejército y caballos, los cuales llegaron en la noche y sitiaron la ciudad? La ciudad estaba sitiada estratégicamente con un gran ejército, con caballos, con carros. Y el siervo de Eliseo le pregunta: Señor mío, ¿qué haremos? Se asusta, tiene temor. Y dice acá en el versículo 16, el profeta le responde: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oiga, y esto es bastante interesante, ¿cierto? Porque mientras el siervo de Eliseo está desesperado, está temeroso, y ahora nos van a matar, aquí nos fulminaron, vamos a morir de hambre, el profeta está viendo la situación desde otra perspectiva. Y en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, en medio de esta situación, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Como la del profeta o como la del siervo? ¿Qué vamos a hacer? Y el profeta le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo pienso, de pronto el siervo se llegó a preguntar: ¿será que el profeta, mi Señor, no sabe contar? ¿No se habrá dado cuenta? ¿Será que necesita unas gafas para que pueda ver que esta cantidad de gente que nos vino a sitiar? Y mire lo que hace el profeta. Dice en el versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y dice la palabra: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué tremendo es esto. Y en estos días he escuchado a varios hermanos y cuentan cosas tremendas y dicen como estas. Tal vez yo en el gremio en el que estoy soy el de menos experiencia, el de menos estudio, el que menos de pronto sabe, y me he encontrado con compañeros expertos, muy estudiados, y me dicen: no tengo nada que hacer. Y decía este varón, este hermano: pero a mí no me ha faltado el trabajo, Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado. Y seguramente que no es el único. Estoy segura que en medio de esta pandemia Dios nos ha hecho ensanchar, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado. Mientras el mundo se angustia, mientras el mundo está en uno de los momentos más negros, más oscuros, el pueblo de Dios ha podido ver la gloria de Dios, ha podido ver su cuidado, ha podido ver las manos de Dios obrando. Bendito el nombre del Señor. Y sabe que aquí dice la palabra que el Señor responde y quita la ceguera del criado. Y es interesante que Eliseo ve un ejército invisible, mucho más grande que el de Siria, más poderoso, carros de fuego que los están rodeando. Y él hace otra oración, y son oraciones sencillas, y mire cómo Dios les responde. Y era que ellos fueran heridos con ceguera, dice acá en el versículo 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y qué interesante la oración del profeta, porque en repetidas veces dice: abre los ojos. ¿Será que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos? Seguramente que sí. Eliseo es todo un intercesor. Y préstele atención, porque sus oraciones no estaban guiadas por las heridas, no estaban guiadas por la ofensa, no estaban guiadas por la amargura. Él pudo haberle dicho: Señor, un rayo aquí encima, porque me vienen a prender, me vienen a matar a mí esta santa alma bendita, ¿cierto que sí? No, el
podía haberse vengado, y no, dice, abre los ojos, pero ¿para qué? Para después volverlos ¿a dónde? A su lugar. Y quiero que medite un momento, y perdóneme si me extiendo un poquito en la enseñanza, pero creo que es necesario que escuchemos esto. Examinémonos cómo son nuestras oraciones, así como Eliseo, donde no son inspiradas por el dolor, por la herida, por la ofensa, o por el contrario, todas las oraciones que hacemos, es el resultado de una herida que respira porque está viva, de una ofensa que está ahí intacta, porque nunca hemos tratado con ella. Y mire lo que hace, tener un espíritu perdonador, un espíritu de reconciliación. Dice acá en el versículo 22, Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos volvieron a su señor. Y esto es interesante, preste la atención. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más vinieron. ¿Y por qué? ¿Por alguien que le echó más leña al fuego? ¿Por alguien que se dejó ofender? ¿Por alguien que se dejó llevar de la amargura? ¿Por alguien que le dijo al rey, no, venga, los matamos para que aprendan que con nosotros no se meten? No, por alguien que perdonó. Ve y mire, por este hombre, por este intercesor que tiene un corazón perdonador, donde no vemos un corazón de venganza, que no pagó mal por mal, nunca más hubo guerra, nunca más volvieron bandas armadas a la tierra de Israel. Y esto lo he dicho varias veces, la única arma de defensa que tenemos los cristianos es pagar bien por mal. Nuevamente usted dirá, no, estoy en la transmisión equivocada. No, seguro que es la correcta. La única arma que tenemos para defendernos es esa. ¿Te han hecho mal? ¿Cómo vas a pagar? Con bien. Cuando pagamos bien por mal, mire, eso es un golpe al hígado tremendo. Eso es un knockout que se le da, que lo manda al piso. Será, no, es que ella no sabe qué me pasó. Ay, es que... ¿Sabe que cuando Jesús habla allí de los dos que no quisieron, de aquel que no quiso perdonar, Él llegó y no dice, ay sí, pobrecito, fue que lo que le hicieron fue terrible. Dice, no, lo llama malo, lo llama perverso. No podemos pagar mal por mal. ¿Sabe que Eliseo habla con el rey de Israel de perdonarlos? Eso es un arma de defensa tremenda. Eso es un gancho al hígado, ¿cierto que sí? Y antes hacen un banquete y los devuelven a su país. Eliseo podía estar herido porque lo iban a prender, lo iban a matar, pero no, un hombre duro de ofender. Y él ofreció gracia, él ofreció libertad. Y usted dirá, pero es que no se merece que lo perdone. ¿Sabe que nosotros no nos merecíamos que Dios nos perdonara y nos perdonó? Eso es gracia. Y Dios no nos vive sacando en la cara, es que usted no se lo merecía, usted ha sido lo más terrible, usted ha sido la lacra más terrible de este mundo. No, simplemente nos perdonó cuando nosotros nos arrepentimos. Eso es gracia. La gracia trae libertad. Esto es lo que produce un espíritu perdonador. ¿Quiere usted que en su casa haya libertad? Perdónense. Y sabe que por causa de ese espíritu perdonador, nunca más vinieron más armas de Siria a la tierra de Israel. Y seguramente una guerra que duró años, tal vez hasta décadas, llegó a su fin. Se acabó por un hombre como Eliseo. Y aquí hay muchas cosas que aprender acerca de la intercesión. Y no sé si continuar porque sería como otra hora. ¿Seguimos? Bueno, permítame en unos minutitos más y voy a condensar el mensaje. Aquí aprendemos muchas cosas de intercesión. La primera de ellas,
Cuando usted tiene un espíritu perdonador, usted gana a esa persecución espiritual contra su vida. Y usted va a poder conocer los planes divinos, usted va a poder tener percepción, discernimiento espiritual. Mire lo que pasaba con Eliseo, es tremendo que Dios le revelara lo que ese rey hablaba por allá en lo más escondido. Eso es discernimiento, eso es percepción. Eso no son cuentos como hoy en día que me soñé, que Dios me dijo, que Dios me mostró, que aquello. No, esto es tremendo, ¿verdad que sí? Y sabe que el tener un espíritu perdonador nos permite tener inteligencia, estrategia, táctica espiritual. Porque recuerde usted que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sabe que cuando tenemos ese espíritu perdonador, vamos a tener un discernimiento sobrenatural que nos va a ayudar en las tentaciones, en los conflictos del día a día. Vamos a poder discernir las armas del adversario. Y acuérdese usted que la naturaleza del diablo es seducir, es tentar, pero también es intimidar y acusar. Cuando usted entonces entiende cuáles son las provocaciones del diablo, usted va a ser muy efectivo en la guerra. Y en lugar de que sea usted sorprendido como el rey de Siria pensó, sorprender a Israel emboscándolo, el que va a ser sorprendido va a ser él. ¿Por qué? Por un espíritu perdonador. ¿Sabe que la amargura nos ciega a los planes de Satanás? La amargura es el resultado de nuestra justicia propia. La amargura es el resultado de nuestro orgullo herido. La amargura es falta de humildad. Y cuando ahí está la amargura, le estamos dando un lugar a un espíritu de ofensa y empezamos a pelear contra sangre y carne. Y cuántos esposos está el uno contra el otro peleando porque piensan que la pelea es con sangre y carne. Y no, señor. La pelea es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿Cuántas congregaciones pelean la una con la otra? ¿Que porque esto? Que no, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y escúcheme, un intercesor, una persona que ora, tiene que estar sano con respecto a la amargura, con respecto a la ofensa. Porque una persona herida, inmadura, va a intentar manipular a través de la oración. Dios, que no vuelva. Señor, que... Y esas oraciones no tienen poder. ¿Sabe que el apóstol Pablo allí en Corintios dice que debemos tener un espíritu de perdón y de quebrantamiento? Porque esta es la llave para no ser vencidos por Satanás. Recuerde que estamos en una batalla y que vamos a ganar, ¿cierto que sí? Y empezamos ganando cuando empezamos a morir a nosotros mismos, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando perdonamos, cuando pasamos la ofensa, cuando pasamos el agravio. Ahí empezamos a vencer. Pero es que lo voy a demandar, pero es que lo voy a encarar y le voy a decir cuántos pares son 3 moscas y le voy a poner los puntos sobre las sillas para que aprenda que conmigo no se meta. Pues déjeme decirle que ahí no hay ningún triunfo, ninguna victoria. Recuerde usted, debemos llevar un estilo de una vida crucificada que empieza perdonando, y ese es el estilo de vida que Dios tiene para nosotros. Un corazón perdonador nos da discernimiento, y sabe que la falta de perdón nos impone un yugo de ignorancia con respecto a los planes del diablo. ¿Sabe que cada vez que usted no perdona, el diablo lo enceguece con la amargura, con el resentimiento? ¿Y cómo sabemos que una persona cayó en lazo del diablo? Cuando es amargado, cuando es amargada. Y una persona amargada siempre es malhumorada, ¿cierto que sí? Su corazón se endurece a perdonar. Y sabe que la falta de perdón también entontece a la persona emocionalmente. Cuando tenemos un espíritu perdonador, lo segundo que aprendemos en la intercesión es: usted va a tener una palabra de reconciliación.
y va a librar a muchas personas del peligro. Lo dice acá en el versículo 10. Dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Sabe que por causa de Eliseo Israel fue guardado? Y ojalá por su causa, por tener un espíritu perdonador, un espíritu de reconciliación, muchos se han guardado. ¿Sabe que un corazón perdonador va a librar a muchas personas del destruidor? Cuando tenemos un corazón perdonador, Dios nos va a dar gracia para poder instruir a personas, para decirle: no vayas por acá, haz esto, haz lo otro. ¿Sabe que el perdonar es sinónimo de un carácter ejercitado? Y hay muchos creyentes confundidos pensando que carácter es gritar, que carácter es aquel que, mejor dicho, no le pueden decir nada porque ya se salió de casillas. No, ¿sabe que carácter es perdonar? Eso se llama carácter. Carácter es amar, eso es ser espiritual, eso es ser lleno del Espíritu. Cuando hay reconciliación y de pronto si allí hay esposos enojados, molestos, si allí hay hijos con padres, padres con hijos que están enojados, Dios está hablando de reconciliación. Si hay un hermano, si hay una persona, si hay alguien con quien estás enojado, Dios te está hablando. Es tiempo de reconciliarte. No, pero él miró, pero es que... ¿Sabe que cuando nos reconciliamos se empiezan a frustrar los planes del diablo? Yo le decía muchas veces a las intercesoras: ¿de qué nos sirve aquí venir y atar al diablo y lo amarramos y le hacemos nudo y llegamos como diablos a la casa, ¿cierto? A pelear con todo el mundo, a hacer mala cara, a gritar. Y muchos saben: desde que mi Cristo me ame, eso... ¿Usted no sabe aquel pasaje que el que no ama a su hermano no conoce a Dios? Qué práctico es el Evangelio, ¿verdad que sí? Tiene que haber reconciliación en los matrimonios, tiene que haber reconciliación en la familia, tiene que haber reconciliación en la iglesia. Y sabe que lo peor que una persona con problemas en relaciones puede hacer es ir a buscar el consejo de una persona amargada. Hay una ley espiritual y es que los amargados y heridos siempre se van a traer. Un amargado nunca va a buscar un pacificador para que le dé un consejo. Él va a buscar a alguien amargado para que apoye su rebelión. ¿No le parece? Medite un momento. Por ejemplo, cuando en una iglesia alguien está de acuerdo, amargado y aquello quiere dividir, ¿a quién va a buscar? Pues a alguien que también esté así. Y esto es un desastre. El perdón es la característica de un intercesor. El perdón es un estilo de vida. ¿Cuántas veces perdonaré?, dijo Pedro. ¿Y qué dijo Jesús? 70 veces 7. Eso es tremendo, ¿no? ¿Sabe que el perdón no es un sentimiento? No es si lo sentimos. El perdón es un mandamiento, es una ordenanza. Y sabe que cuando Dios ve la disposición en nosotros, Dios nos va a dar la capacidad de poder perdonar. Tercero, otros minuticos, ya vas a terminar de verdad. Cuando tenemos un espíritu perdonador, nosotros vamos a poder colocarnos en la brecha. Dios lo va a colocar en un lugar de autoridad. Las brechas son los lugares de los intercesores, son los lugares de los pacificadores, no de los que arman la furrusca, no de los que le echan más leña al fuego, no. Versículo 13 dice acá, más adelante, donde él dice: no los mate, vuélvalos a la casa. Cuando van a buscar a Eliseo para prenderlo y seguramente matarlo, es donde Dios lo coloca en la brecha. Y la brecha, usted lo sabe, lo ha leído allí en Ezequiel: busqué a uno que hiciera brecha para que yo no destruyera la tierra, pero no lo hallé, dice allí el pasaje. La brecha es un lugar de fuego cruzado.
Es un lugar donde las personas están siendo destruidas. Es un lugar de amargura, es un lugar de iniquidad. Pero Dios coloca allí un intercesor para salvar, para poner fin a esa guerra. Y es allí donde Dios lo coloca como un intercesor. Y es puesto en un lugar donde hay un espíritu de guerra, de muerte, que inspira todo este conflicto. Pero al estar allí un hombre como Eliseo, un intercesor, con un espíritu perdonador, de reconciliación, mire que ese conflicto terminó. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dios levantó a este hombre para poner fin a un conflicto de proporciones internacionales. Dios lo coloca allí para superar todas esas relaciones carnales. Y escúcheme usted, un intercesor, un hombre de oración, una mujer de oración, no es alguien que es casado, es un cazador. Él no es ninguna víctima. Y por cierto que tenemos que dejar ese espíritu de víctima. Ajá, yo soy el más sufrido, ay, pobrecito. Y nos ponemos ahí a contarnos y cuentan, ay, es que, y sabe que eso revela orgullo. Cuando nos creemos yo soy el más sufrido, a mí nadie me quiere, eso es orgullo. Y si hay alguien que sufrió más que todos nosotros juntos, Cristo. Y si usted es alguien que perdona, usted siempre va a estar en libertad. ¿Dónde escribió Pablo sus más grandes epístolas? En la cárcel. Y termino con esto. Una de las estrategias del enemigo siempre va a ser intimidar, causar miedo, terror. Y es lo que ha hecho con toda esta pandemia, ¿cierto? Las noticias no son alentadoras. Pero me llama la atención cuando Eliseo ora al Señor y le dice, abre los ojos para que vea. Eliseo no estaba viendo el ejército sirio. Eliseo no estaba viendo la pandemia, no estaba viendo la recesión económica. Eliseo no estaba viendo la iglesia confinada de ninguna manera. Eliseo está viendo el ejército de Dios. Ay, qué tremendo es esto. Porque el profeta ve una realidad espiritual, una dimensión espiritual. Y no se sentía encerrado por el ejército sirio. Y cuando ora para que su siervo, sus ojos sean abiertos, creo que se fue el temor, se fue el pavor, se fue el pánico, desapareció. Y que en esta tarde, y con esto termino, nuestros ojos sean abiertos. Porque tal vez como los ojos de Eliseo, vemos recesión económica, quién sabe cuándo vuelven a abrir las congregaciones, vemos matrimonios tal vez destruidos, hijos por malos caminos, pero que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver la ayuda de Dios, podamos ver el ejército de Dios, podamos ver que Dios no está desilusionado ni desanimado, ni Dios está en derrota. Recuerde esto, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y allí donde está, incline su rostro y vamos a orar. Y si Dios le habló a través de esta palabra, ore a Él. No la deje pasar así. Si usted sabe que tiene que perdonar, si usted tiene que lidiar con esa ofensa, con esa herida, dígaselo a Él. Pídale al Señor que le ayude. Si usted no quiere ser una persona amargada, herida, si usted no quiere ser una persona religiosa. Señor, gracias. Gracias, oh Dios. Y así como el profeta Eliseo oró que se abrieran los ojos de su siervo, que solo veía la adversidad, las circunstancias, la derrota, un eminente, Señor, fracaso, muerte. Señor, y sus ojos se abrieron y vio la salvación tuya. Señor, en esta tarde, nuestros ojos se abran, Señor, y veamos que son mayor los que están con nosotros que los que están con ellos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y para nosotros es una bendición poderles saludar.
Y un fuerte, pero muy fuerte abrazo a Amparo Rodríguez, Carmen Zapadilla, Leonida Salva, Jessica Vega, Henry Marroquín, Nora Navarrete, Olga Vasallo, Nati Carreño, Janet Sierra, Carmen Serrano, Adriana Arévalo, Fanny Vega. Dios las bendiga grandemente. Marta Contreras, Álvaro Abril, Carmen Leonor Castro, Elizabeth Castellanos, Nancy Mesa, Juan Carlos Hernández, Ana Gualdrón, Derly Garzón, Yurani Albornoz, Marcelita Forero, Nati Sol. Y usted dirá, pero ¿para qué leer toda esa lista? Porque es una manera también de nosotros decirle, qué importante es que estén ahí, cómo nos bendicen, cómo nos alegra de saber que están ahí. Saludamos a la pastora Doris Suárez allí desde Tununguá, a su familia, al pastor Albeiro, a esta congregación, a Ascensión Ariza, a la familia Rodríguez Torres, qué alegría saludarle, Judy Amezquita y su familia, qué bendición, Judy Fúquene, Daniel Delgadillo, Alexandra Nova, qué gran bendición son ustedes, pastor Carlos Cipriana, allí desde la costa, Lilia Cortés, Fidel Suárez, Nora Flores, Mari Pachón, Janet Sierra, qué bendición ustedes, Samuel Moreno, Wilber Roncancio, Sandy Murcia, familia Roncancio Rodríguez, la hermana Lucero Coca, qué bendición, Janet Rivera, Guillermo Jaramillo, Alcira Peña, Mary Mora, Daniel Roncancio, Marilyn Lancheros, María C. Rodríguez, les amamos, les amamos, les amamos, les extrañamos, Alejandro Almonacid, Andrea Carvajal, Lucecita Ortiz, Fidel Delgadillo, Andrés Poveda, Yadira Alexandra, Flor Huitrago, Wilmer Narváez, Juan Esteban Castrillón, si no me equivoco allí, desde Coper, Ángel David, qué bendición, Mireya Pérez, Pastor Javier Correa allí desde Moniquirá, Imelda Rojas, hermana Marta Galeano, qué bendición saludarle, Carmenza Ramírez, hermana, qué gozo saludarle, y a cada uno de ustedes, hermana Nelcy, qué bendición son ustedes, Maribel Sema, Dayana Ortiz, Juan David Fúquene, Daisy Alfonso allí desde Muso, un abrazo, Nancy Peña, pastora Nancy Yamid González desde Líbano, Tolima, si no me equivoco, hermana Blanca Santana, Juan Carlos Pereira y el pastor Leonardo Molina allí desde Simijaca, un abrazo, los amamos, ustedes bendicen grandemente nuestra vida y no nos vamos a ir sin alabar al Señor, ojalá esta palabra quede en su corazón y más que quede allí, la podamos poner en práctica. ¿Hay que reconciliarse? Sí. ¿Hay que perdonar? Sí. Bendito el nombre del Señor. Vamos a exaltar y de esta manera vamos a terminar. Gracias por no irse de la transmisión, por haber esperado ahí, creo que más de una hora que duró la enseñanza. Gloria a Dios. Cuán hermoso es el Señor. Y allí vamos a alabarle, gócese, porque mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermoso, Eres Jesús. eres Jesús, son tus palabras, Sí. es tu amor, y cuán glorioso. Eres Jesús. Eres Jesús, es tu poder. Fue tu cruz y fue tu cruz la que me salvó. y la que me salvó, me rescató. Un momento allí. Un momento allí nos dio libertad. Allí démosle gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Oh Señor,
que quebrantas la opresión. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, Fue tu cruz y fue tu cruz la que me salvó. la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. El cielo es el que gobierna, Él es el alto, bendito es el nombre del Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Oh, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Gracias, Te Señor, doy gloria, por esa gloria. libertad que tenemos Te en doy ti. gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya, y allí donde esté, dele gloria, dele su mejor aplauso, su mejor alabanza, porque Él es grande, Él es poderoso, porque Él es nuestra fortaleza en el día de angustia, sabe librar a los que en Él esperan. Y antes de despedirnos de esta transmisión, recuerde mañana 20 de julio, Día de Independencia, un día para izar nuestro pabellón nacional, darle gracias a Dios por nuestra nación. Y sabe que estaba haciendo una escuela de maestros para las naciones donde enfocan en la educación providencial, y allí nos enseñaban el origen de nuestra bandera, y nos enseñaron que el amarillo es la mitad de la bandera y que cada color, pero no fue lo que se dijo allí en el Congreso de Angostura. Los colores son iguales, y el azul, ¿sabe qué representa? No la inmensidad de los mares que bañan a Colombia, sino que hay un mar de por medio entre la tiranía y la libertad. Y Dios es el Dios de libertad. Hice allí su pabellón, dele gracias a Dios y bendiga a esta nación. Les amamos, un abrazo, besos, les extrañamos, mis hermanos. Dios los bendiga y muchas gracias por estar ahí. Dios les guarde.